El Señor le bendiga a todos, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, te adoramos, Señor, y reconocemos de que tú eres Dios. Y estamos aquí en tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Tomen asiento, amados hermanos. El tema hoy es Navidad, el inicio de la esperanza redentora. Navidad, el inicio de la esperanza redentora. Cada vez que miramos a la humanidad, vemos que los conflictos van creciendo, ¿no? Cada vez los conflictos son más grandes y hay muchas expectativas de esperanza y también de crisis mayor. Bueno, el profeta Isaías, aquí en el capítulo 9, es parte de la cuarta visión que él recibe de parte de Dios, pero es una visión de esperanza, una visión de gloria. Pero antes de eso, Dios le ha mostrado la condición en que no solamente está el pueblo, sino la crisis que hay en el corazón del pueblo, ¿no? El Señor está profetizando a través de Isaías que iba a castigar a Israel, a las 10 tribus del norte, ¿no? Porque ya Israel se había dividido en las tribus del norte y las tribus del sur. Y él está hablando reiteradas veces porque Israel se había unido con Siria para atacar a Siria o defenderse de Asiria. Y le estaban pidiendo al reino de Judá que también se uniera con ellos, pero el rey Acaz no acepta, sino que se une con Asiria para que Asiria no lo ataque. Pero Dios, a través de Isaías, le dice que él no se alíe ni con Israel del norte, ni con Siria, ni con Asiria, sino que confíe en él y que él iba a encargarse de darle la victoria. Cuando los hombres comienzan en los caminos de Dios y no se convierten, o su encuentro realmente con Dios no ha sido uno de temor, el hombre va a hacer cosas que van en contra de Dios. Israel, después de que se separó, comenzaron a irse en contra de Dios y cada vez más, cada vez más. Ese es el gran problema, ¿no? Cuando a veces pensamos de que cuando tenemos prosperidad, cuando todo nos va bien y nada malo nos pasa, Dios nos está bendiciendo. Y no siempre es así. A veces pasa lo contrario, ¿no? De que cuanto más tenemos cosas materiales o los objetivos, lo que queremos alcanzar, lo vamos alcanzando, no es porque Dios está con nosotros, sino es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a lo que realmente Dios en su palabra nos dice. A veces cuando usted se levanta antes de amanecer, se pone totalmente oscuro, ¿no? No hay una oscuridad más grande que antes de amanecer. Y cuando de un momento a otro esa oscuridad se va, llega la luz del nuevo amanecer. Así estaba el pueblo de Israel y hacia eso vamos esta humanidad presente si no se vuelve a Dios, incluyendo aquellos que creyendo que son cristianos no les va a pasar nada porque están yendo en contra de Dios. Dios es santo y Él demanda santidad de su pueblo. Y aquí dice en el capítulo 8, para que veamos, ¿no?, cómo una de las tantas cosas que pueden hacer pseudos creyentes. El versículo 18, he aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Dios le había dado 2 hijos a Isaías, ¿no? Y uno era el primer nombre, se llamaba el remanente que quedará, ¿no? Que Dios iba a castigar y iba a quedar un remanente pequeño. Y después tuvo otro hijo, y el que el Señor le dijo, ponle por nombre, se apresura
el, la, el botín, es decir, que van a destruirlos, ¿no? Entonces cada vez que él llamaba a sus hijos, lo llamaba, el remanente será pequeño y Dios va a destruir pronto, ¿no? Esos fueron los nombres que el profeta Isaías recibió que le pusiera a sus hijos. Dice el 8:19, y cuando os digan, consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Es decir, como no, en la desesperación, cuando el hombre que conoce a Dios ya no tiene respuesta de Dios, va a consultar a los muertos, ¿no? Como Saúl, por ejemplo, ¿no? Que consultó a los muertos y tuvo una aparente visión de ver a Samuel, y realmente es algo que eso no se puede dar, ¿no? Jamás un muerto puede saber más de que cuando estaba vivo, ¿me entiendes? Sí, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, engaña, y como estamos, el religioso, el que forma parte de una iglesia evangélica, pentecostal, quiere las cosas, algo que le pide a Dios, quiere la respuesta ya. Y ha tenido ese problema, ¿no? Que aparentemente siempre ha tenido respuestas ya. Es decir, siempre supuestamente Dios le ha respondido a sus peticiones. Pero en realidad Dios nunca ha estado con él. La respuesta que ha tenido no ha sido respuesta de Dios, sino a veces de su propio corazón o del mismo Satanás, que también te puede responder a lo que tú le pides. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Cómo un hombre que ha conocido a Dios puede consultar a los muertos. Y Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Dice en el 20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque a ellos no le ha amanecido. Es decir, que cuando tú y yo somos salvados y convertidos por Dios, quien nos habla es Dios por medio de su santa y bendita palabra. Cuando Dios por medio del Espíritu Santo, Dios nos hace entender su palabra, y cualquier consulta, cualquier cosa que nosotros tengamos, tenemos que ir a Dios y a su palabra para que Dios nos responda. Ahora, Dios no va a responder, pero no significa que Él va a actuar ya. Muchas veces Dios te va a responder y Él va a demorar, muchas veces de nuestra perspectiva, en respondernos. En este caso, a partir del capítulo 9, Dios le va a dar una respuesta a Isaías, y Isaías lo profetiza en tiempo pasado, es decir, como algo que ya pasó cuando todavía no había pasado. Es decir, Isaías era uno de los grandes profetas que Dios levantó, que tenía tanta certeza, tanta seguridad en lo que Dios hacía, que él profetizaba en tiempo pasado. Imagínense, es decir, para él, cuando él profetizaba, esas cosas para él ya estaban hechas, ya Dios la había realizado. Esa era la confianza de este hombre de Dios. Dice, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo su rostro hacia arriba. Es decir, en lugar de humillarse, en lugar de someterse a Dios y en lugar de aceptar las autoridades que Dios tiene en ese momento para esa nación, porque algunos, por ejemplo, dirán, ¿no? ¿Por qué Maduro es presidente de Venezuela, ¿no? ¿Por qué un hombre en esa condición, uno lo mira y dice, este hombre no ata ni desata? No quiero decir las expresiones que pueden decir muchos, pero es el presidente que Dios le ha puesto a esa nación, porque en esa condición está esa nación, y es el presidente que esa nación necesita, ¿me entiende? Como nosotros tenemos a una presidenta y que muchos no están de acuerdo con ella, esa es la presidenta que Dios ha puesto, ¿me entiende? Con todo. ¿Por qué? Porque Dios que nos quiere que nosotros lo miremos a Él, no a las personas que gobiernan, sino a Él. Y ese es el gran problema. Entonces, estas personas se rebelan contra el sistema de gobierno, y al rebelarse contra el sistema de gobierno se rebelan contra Dios, ¿no? Y lo más terrible, dice, y a su Dios volviendo el rostro hacia arriba. Es decir, ¿te imaginas alzar los puños y culparle a Dios de las cosas que tú eres culpable? De que tu vida, la manera como tú vives, eres culpable. Entonces, eso está pasando. Y aún en la profecía de Apocalipsis nos dice de esta misma manera, ¿no? Que la gente va a hacerle guerra a Dios. Es decir, y a veces pareciera que lo que estamos diciendo en este día de Navidad, que todo el mundo quiere paz, que todo el mundo quiere felicidad, como si Dios fuera un juguete, ¿no? Como si Dios fuera su juguete. Ahora es tiempo de Navidad, entonces vamos a ponerle en modo, en app, Navidad, noche de paz, armonía, que todo está bonito. No, hermano, Dios no es ningún app.
Dios no ha sido creado por nosotros, Dios nos ha creado a nosotros y Él pone las condiciones de cómo nosotros tenemos que volvernos a Dios. Después dice, mirarán hacia arriba, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez, oscuridad y angustia, y serán lanzados a la oscuridad, ¿no? Las guerras se están expandiendo, ¿no? En el Medio Oriente cada vez hay más guerra. Ahora Israel está atacando Siria y está atacando Yemen. Y ya en Rusia ya comenzó a mandar sus teledirigidos que no lo puede detener no hay arma para detener, y está atacando Kiev. Y todos esos lugares, amado hermano, hay oscuridad, hay angustia, hay tinieblas. Toda esa gente que está viviendo ahí está viviendo en una condición. Aquí no lo estamos viviendo en una condición óptima, amado hermano. Pero ahí te imaginas que en un momento, tú no sabes en qué momento puede caer del cielo, caer un teledirigido y que explota. Y cuando menos te das cuenta, ya no tienes familia, ya no tienes, no hay selección de niños, niñas, hospitales, nada de esas cosas. Así se está viviendo y así se seguirá aumentando si el hombre no se vuelve a Dios. Pero hay un mensaje en esta Navidad. Hay un mensaje que la Navidad es el inicio de la esperanza redentora. Pero para que sea realmente una esperanza redentora para nuestras vidas, nosotros tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Dice, pero, en el 9.1, pero, ese pero, no habrá más lobreguez o oscuridad para la que estaba en angustia. Profetiza Isaías, de un momento a otro habla de cosas tan terribles, cosas tan horribles, y de un momento a otro dice, pero no habrá más oscuridad para los que estaban en angustia, ¿no? Acá en la Reina Valera dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que estaban ahora en angustia, como la aflicción que le vino en el tiempo que Dios los despreció. Dios te puede despreciar, amado hermano. Si tú lo tomas en poco a Dios, en el momento en que tú lo necesitas, Dios te va a despreciar. Dios no puede honrar a aquel que le deshonra a Dios, ¿me entiende? Dios, esas 10 tribus de Israel que Dios conquistó con poder y gloria y tomaron lugar, Dios a través de Isaías le está diciendo, dice, pero no habrá más oscuridad para los que estaban en angustia como en los tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Aquí Isaías está profetizando en tiempo pasado algo que todavía no había pasado. Él está profetizando que Dios iba a destruir a todo Israel, a las 10 tribus de Israel. Y eso se cumplió literalmente, amado hermano. Dios agarró y usó los asirios y los sacó. No dejó ningún israelita. Él se encargó de sacarlos a toditos, a expulsarlos. Porque cuando Jesús viene, nace en Belén, es verdad, pero Él decide vivir en estas tierras de oscuridad, en estas tierras de tiniebla, en estas tierras donde no había esperanza. Cuando ya sus padres retornaron de Egipto, decidieron vivir en estas tierras de Neftalí y Zabulón. Esa fue la decisión que Dios puso en el corazón de José, el padre terrenal de Jesús, para que viviera. Porque aquí el Señor va a profetizar. Es verdad, Él los va a castigar. Hasta el día de hoy el castigo de Israel va a cumplir 2000 años, ya tiene más de 2000 años. Más de 2000 años, casi ya se va por los 3000 años, que las 10 tribus de Israel están esparcidas por la tierra. Pero Dios cumplirá su promesa, que Dios va a restaurar estas tierras. Por eso que la Navidad es el inicio de la esperanza redentora, es decir, del plan de salvación. Cuando Cristo se hizo semejante a los hombres, Dios se encarnó y se hizo hombre, ahí comienza la redención como un hecho verdadero, ya no como algo que iba a poder pasar, no, ya el nacimiento de Cristo es el principio de algo glorioso y grandioso, que lo que Dios ha prometido lo cumplirá. Y aquí el profeta Isaías dice, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, después la hará gloriosa. El camino al mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. Es decir, cuando los asirios entraron, arrancaron y sacaron a toditos los israelitas y ellos trajeron su gente. Vinieron asirios y vinieron de otras naciones y la poblaron. Y ya no habían las 10 tribus y se dividió en 3 partes Israel. En el versículo 2 dice lo que hace Dios, ¿no? Lo primero vemos lo que hace Dios. Dios te puede castigar, pero también Dios te puede sanar. Dios te puede, si tú lo retas a Dios, si tú te vas en contra de Dios, si tú haces las cosas contrarias a Dios, Dios va a actuar contra ti. No porque Él quiera, sino que sencillamente tú lo provocas a Dios. Pero ese Dios que también nos puede llevar a esa condición, tiene un momento. Como decía Salomón, todo tiene su tiempo debajo del cielo, ¿no? Todo. Pero después le hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Una nueva situación por obra divina. Igual trato con desprecio, así como trató con desprecio, ahora va a tratar con honor. Es decir, así como tú y yo lo podemos despreciar a Dios y Dios nos va a despreciar, no nos va a oír, así ayunemos, así clamemos, hagamos lo que hagamos porque hemos retado a Dios. Cuando Él llegue su hora, Él mismo va a provocar y Él mismo nos va a traer a Él y nos va a tratar con honor, nos va a tratar como hijos. Dice en el segundo lugar, lo que disfruta su pueblo. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en oscuridad, vio la gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre Zabulón y Neftalí. En esa tierra Jesús vivió y ahí comenzó su ministerio. Jesús comenzó su ministerio en Galilea de los gentiles, no en medio de Jerusalén, que era supuestamente la capital de Judá, donde Él debía haber comenzado su ministerio. Él comenzó donde había más necesidad, donde había oscuridad, donde había angustia, donde había sombras de muerte, donde no había esperanza. Ahí Él comienza su ministerio. Ustedes lo van a ver en Mateo 4, 12 al 17, ahí lo explica cómo Él aplica esta profecía, porque esta es una de las grandes promesas que Dios tiene para la humanidad, una de las más grandes promesas que tiene para su pueblo. Por eso que cuando estoy diciendo que estas promesas Dios las va a cumplir, tú y yo podemos tener esa seguridad, esa fe, esa convicción, esa esperanza como la tuvo Isaías, que él pudo morir, ¿no? Porque a él lo mataron, pero él murió creyendo de que esto iba a ser verdad. ¿Me entiende? Porque cuando un cristiano parte de esta tierra, parte a la presencia de Dios. No es que tenemos que hacerte misa, no, nada de eso. Eso es pura mentira, puro engaño, ¿me entiende? Que los hombres han inventado. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto la gran luz. La luz es Cristo, Él es el Redentor, Él es el Salvador. Los que habitaban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En tercer lugar, vemos la consecuencia. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, como se alegran en tu presencia, como alegría de cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Es decir, Dios disminuyó a Israel, a Judá, a una mínima expresión, a lo mínimo. Pero cuando ya Él comienza, a través de Jesucristo, a través de Jesús, el Redentor, comienza a Él la esperanza a hacerse realidad, Dios va a multiplicar a la nación judía, ¿no? Mire, las 10 tribus de Israel están esparcidas por la tierra, pero los judíos que se han quedado, es verdad, estuvieron casi 1900 años fuera de la tierra prometida, pero en el año 1948 volvieron y se han multiplicado. Aunque Hitler mató 6 millones de judíos, los judíos siguen adelante. ¿Cuánto más será cuando Él restaure a todos aquellos que Él va a convertir? Entonces Dios ahí está cumpliendo su promesa. Aumentaste su alegría, dice. Se alegran en tu presencia. Cuando una persona que vive en la sombra de muerte, que vive sin esperanza, que vive en la angustia, que vive en la oscuridad, que no tiene realmente a Cristo, cuando es salvado, cuando es convertido, su alegría la tiene delante de Dios. Puede tener abundancia, puede tener escasez, puede tener tribulaciones, puede tener bendiciones, pero Él tiene gozo. Como
con la alegría de la cosecha. Aquellos que son agricultores, aquellos que siembran, ¿cuál es el día más importante para ellos? El día que cosechan. El día que van al campo y van a cosechar todo lo que han trabajado. Porque saben que ahí, si es que de eso viven, con eso van a vender, ¿no? Y si eso se autosostienen, saben que tienen el año seguro, que ya no van a sufrir hambre durante todo ese año, porque lo que están sembrando ha funcionado, porque Dios lo ha bendecido. Es decir, ellos lo hacen, ese es el día más bello para ellos. Y después dice, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, cuando había una guerra y el vencedor, ¿qué hacía? Agarraba y todo el botín que tenía el perdedor, ellos lo tomaban. Y eso para ellos era el fin de su enemigo, que había sido derrotado. Era un día de fiesta, era un día de alegría. ¿Por qué? Porque el enemigo, el que quería destruir, fue derrotado por ellos. Pero aquí lo que tenemos que ver, que estas cosas no las está haciendo el hombre, estas cosas las está haciendo el Señor. ¿Me entiende? No lo está haciendo el hombre. Por eso le dice, pide lo que quiera. Y acá le dice, no, ¿cómo voy yo a provocar a Dios? Yo no puedo provocar a Dios, le dice acá. Y entonces Dios agarra a través de Isaías y profetiza esto. Habla del nacimiento del Mesías, ¿no? Habla del Redentor, de aquel, porque aquí el único que puede cumplir con todas estas condiciones que se están dando es el Redentor, que es Cristo. Dice, esa es la esperanza aquí es descrita. Esta esperanza ha sido descrita. El pueblo que andaba en tiniebla ya no andaba en tiniebla. Ahora ve la gran luz que es Cristo, ¿no? La nación se multiplica, la nación comienza a prosperar en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Es como cuando tú, por ejemplo, comienzas a estudiar una carrera, ya sea técnica o una carrera profesional. ¿Cuál es el día más importante? El día que te entregan tu título, ¿no? El día que te entregan tu colegiatura y que a partir de ese momento tú puedes trabajar. Tú puedes ya decir todo el esfuerzo, todo el sacrificio que tú hiciste, ya tienes un título, ¿no? Esos son, o por ejemplo, cuando tú agarras y no tenías nada de nada el día que te cases y te proyectas construir tu casa, donde vas a vivir con tu familia, y el día que terminas esa casa, ese día para ti es el día más feliz. Ese día, eso es lo que está hablando aquí el Señor. Esa alegría, ese gozo, esa esperanza nos la da Dios, amado hermano. Por eso dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresión, como en la batalla de Madián. Es decir, la esperanza explicada. ¿Cómo es la esperanza explicada? Que Dios es aquel que te oprimía, Dios te va a liberar. Esa es la liberación divina. ¿Quién te oprime? ¿Quién te causa problemas? ¿Quién impide que tú y yo o tú puedas salir adelante? Y si hasta aquí no entiendes el Evangelio, no comprendes el Evangelio, es el pecado. El pecado que mora en ti, ¿no? El pecado que tiene poder, ¿me entiendes? Para destruirte la esperanza, para que tú vivas en angustia, para que tú vivas en desesperación, para que tú vivas en las sombras de muerte, para que coseches las consecuencias del pecado que son maldiciones. Pero cuando Dios nos salva y nos convierte, todo ello, porque tú querrás el yugo de su carga. El pecado es un yugo y te carga. El báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. En la batalla de Madián hubo un ataque contra Israel y Gedeón armó un ejército. Tenía más de 25,000 soldados. Y al final el Señor le dijo, solamente quiero 300 soldados para la batalla. 300, porque la gloria es mía. Yo me voy a encargar y yo voy a vencer. Yo no quiero que el hombre después diga que él venció. Y con 300 hombres vencieron a miles, a miles. ¿Por qué? Porque Dios produjo pánico, terror. Cuando tú y yo hacemos las cosas que no le agrada a Dios, cuando tú y yo andamos en pecado y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios, ¿cómo estás? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes vida? ¿O estás con temor? Si tiembla la tierra, hay un terremoto. O como en el tiempo del COVID. ¿Por qué se murió tanta gente en el COVID? No tanto por el COVID,
porque la vida en que vivían, la manera en que vivían, el pecado en que estaban. Tenían temor a la muerte, tenían pánico, terror, por eso morían. El terror los mataba. No era la enfermedad. Si ahorita se comienza a hacer autopsia a todos los que murieron, muchos de ellos no murieron por causa del COVID. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder de la muerte. ¿Me entiende? Porque el último enemigo que Dios va a vencer va a ser la muerte. Va a lanzarlo al lago del fuego. La muerte hasta el día de hoy tiene poder porque la paga del pecado es muerte. Pero sabes una cosa, cuando tú y yo venimos a Cristo, que es la Navidad, y Él nos salva y nos convierte, lo primero que Él nos da es esperanza. Que su programa de redención, que su plan de redención es efectivo. Por eso dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus oros, de sus hombros, la bala de su opresor como en la batalla de Madián. Entonces, la primera es la liberación divina. Dios te libera todo eso, te quita toda esa carga, te quita el temor a la oscuridad, a las tinieblas, te quita el temor al futuro, que a veces no tienes esa esperanza como ese agricultor o como ese guerrero que va a la guerra y está seguro que va a vencer, o como ese agricultor que siembra y sabe que va a cosechar, está claro que está confiando en Dios. Tú no sabes, es que si hago esto, es que lo otro, dice una cosa y mañana dice otra cosa, hoy día dice una cosa y mañana dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna esperanza. Porque tú esperas que es Navidad, es un momento. No, hermano, Navidad es permanente. Navidad para el creyente es todos los días. Yo no necesito que sea el 24 o el 25 para hacer Navidad. El día en que Cristo me salvó y me convirtió, ese día me liberó de todas esas mentiras, de todos esos engaños que el mundo ha metido en la cabeza a la gente, y la gente cree que es Navidad, que la Navidad es el pavo, que la Navidad es la cena, que la Navidad es regalo para los niños, que la Navidad y cuantas cosas más. No. La Navidad es todos los días. La Navidad es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿me entiendes? Cristo nos da una esperanza gloriosa, que Él venció en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día con poder y gloria y está a la diestra del Padre y dice que vendrá y vendrá. Amén. La esperanza explicada. En segundo lugar, lo que disfruta su pueblo. En el versículo 9 dice, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Es decir, recibe los frutos de su victoria. Tú vas a recibir los frutos de tu victoria. Todo eso que te oprimía, todo eso que te hacía la vida imposible, Dios lo va a agarrar y lo va a desaparecer de tu vida. Y tú confías en Él. Si tú confías en Él, no vas a ser como esas personas que están durmiendo y se despiertan a las 2, 3 de la mañana y comienzan a sudar frío. Y comienzan a angustiarse, a desesperarse. Sí, me muero. No, me voy a morir. Alguien viene y te dice, muérete pues. Porque hay personas que dicen, me voy a morir o me quiero morir, y después cuando se va a morir no quiere morir. ¿No has visto a esa persona? Me muero, mejor me muero. Y después cuando se están muriendo, no. Así están. Porque no tienen ninguna esperanza. Pues la esperanza no se consigue de la noche a la mañana. La esperanza es algo que Dios te lo da y que tú tienes que desarrollarlo. Si tú no vas a esta palabra, si tú no vas a esto, esos recuerdos pasados, esas cosas malas que te hicieron, porque hay gente que ha sido muy dañada, que ha sido muy destruida, ¿me entiendes? Pero cuando Cristo viene y te salva, Él te cura tu alma, te sana tu alma, te restaura, ¿me entiendes? Si alguien abusó de ti de distintas maneras, Dios tiene poder para sanarte, para restaurarte. Y todo eso Él agarra y lo va a desaparecer. Y si vendrán los recuerdos, ya no vienen como recuerdos que te van a destruir, sino te van a hacer recordar que Cristo un día, Él agarró, ¿qué cosa? El manto revolcado en sangre, la bota del guerrero, y Él la quemó. Te recordarás que sí, te pasó, pero Cristo estuvo, Él te ha sanado, Él te ha restaurado, Él te ha levantado, Él te ha dado esperanza, que hay un futuro mejor para ti. Y también si eres un hombre o una mujer casada, vas a poderle transmitir a tus hijos esperanza. Pero si tú no eres restaurado y cambiado, tú le transmites lo mismo que tú tienes, le transmites a tus hijos, ¿me entiendes?
lo haces desvalido, lo haces una persona insegura, para que después lo mismo que te hicieron a ti, te lo hagan a tus hijos. Pero cuando tú crees que Navidad es Cristo en tu corazón, el Redentor de tu alma, te ha salvado y te ha convertido, Él te sana, Él te cura, Él te libera, Él te da poder, Él te da esperanza de que en Él hay poder, que el Evangelio es poder para todo aquel que cree. ¡Aleluya! La esperanza explicada en tercer lugar es la consecuencia. El versículo 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido. Acá explica cómo es esa esperanza. Cuando Cristo se encarnó y se hizo ser humano como tú y yo, cuando el Espíritu Santo fue al vientre de María y ahí comenzó a encarnar a Cristo, ese niño, a partir del momento comienza a forjarse la esperanza. Porque un niño nos ha sido dado. Está diciendo que Cristo fue encarnado como tú y yo. Cristo era como tú y yo. Él estuvo los 9 meses en el vientre de su madre. En segundo lugar, hijo nos ha sido dado. Ese niño que nació en el vientre, que se formó en el vientre de su madre y un día nació, un día Dios nos lo entregó. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Dios los entregó ¿en dónde? En la cruz del Calvario, para que Él muriera, el Mesías que se había hecho niño. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para libertarnos, para darnos vida eterna, pero también esperanza redentora, porque eso es Navidad. ¡Aleluya! Para eso Cristo vino, dice, y la soberanía reposará sobre su hombro. La soberanía, es decir, el señorío. Ahora, cuando Dios crea todas las cosas, le entrega a Cristo para que Él tenga la soberanía de toda la creación. Ahora tú eres consciente de que todas las cosas por Dios han sido creadas, pero Dios le ha entregado a su Hijo amado, a ese niño pequeño, indefenso, que estuvo ahí en ese pesebre, a ese hombre que murió y que fue despreciado, que fue humillado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria, ha sido levantado a la diestra del Padre. Dios le ha dado la soberanía. Reposará sobre sus hombros. Sobre Él descansa no solamente nuestra esperanza, sino el total control de la humanidad. Pase lo que pase, Él es el Rey. Amén. Se llamará su nombre admirable, milagroso. Las cosas que hacía Jesús eran milagrosas. Si Jesús tenía que reprender a los vientos que estaban produciendo una tormenta, los vientos le obedecían y se calmaban. Si Jesús decía, Lázaro, ven fuera, Lázaro venía de la muerte, Dios le devolvía la vida y Lázaro salía caminando. ¡Aleluya! Eso era admirable, eso era milagroso, maravilloso. No hay hombre, cuando Jesús terminaba de predicar, decía, no hay hombre que explique la palabra mejor que este hombre. No hay otro. Eso era milagroso, eso era admirable, era digno de admiración, era magnífico, excelente. ¡Aleluya! Consejero. Él era consejero. Él es el consejero. ¿Quién es tu mejor consejero? ¿Quién es? Jesucristo. Él es el consejero. Pues el autor de Hebreo dice que Él sufrió todo, que Él experimentó todo lo que el hombre ha experimentado. No hay mejor consejero que Cristo. Él es el admirable consejero. No vaya como este rey Acab. ¿A quién consultó? Él mismo se consultó. ¿Y qué hizo? Se alió con Asiria. Así a veces nosotros también tomamos nuestras propias decisiones. Y parece que nos va bien. Satanás es tan mentiroso, escucha bien, que parece que las cosas, y dice, no lo toquen, no hagan nada, déjalo, tranquilo. Como dicen por ahí, frito pescadito, ¿no? Ya después, en el tiempo de Satanás, él va a venir con toda su furia para pedirte, para decirte que el consejo que él te dio es un consejo de muerte. Un consejo que te va a causar maldición, un consejo que después te va a llevar a la destrucción. ¿Cuánta gente el día de hoy está presa, hermano? ¿Cuánta gente el día de hoy está presa? Pero presa porque recibió un consejo de él mismo o de una persona malvada. El otro día estaba viendo en México y me quedé asombrado de la maldad hasta donde está llegando el ser humano en estos días. De la maldad, pero maldad, maldita. No hay otro nombre. Había un taxista que iba con una familia, con 4 personas. Viene otra persona y le cruza.
Y el taxista comienza a perseguirlo. Le comienza a perseguir. Al final, el taxista lo cruza, se baja del carro, el otro se baja y al final lo termina atropellando. Esa es la maldad que estamos viendo el día de hoy, amado hermano. Esa es la maldad que los hombres que están desesperados por hacer un taxi o por ganarse el dinero y están tan angustiados o están en un tema que están fuera de orden, su mente está fuera de sí, que cualquier consejo que Satanás le mete a su mente lo terminan haciendo. Ese hombre debe estar hoy día arrepentido y bien preso. Así hay. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas que aún siendo cristianas o cristianos, diciendo que son cristianas, hacen cosas malévolas y terminan como terminan? ¿Tú crees que Dios va a permitir que tú termines de esa manera? Porque por eso acá dice Dios poderoso. Cuando dice Dios poderoso es Dios guerrero. Él pelea por ti las batallas. Jesucristo pelea por ti las batallas. En cuarto lugar es Padre eterno. Todo rey para las culturas orientales era padre. Todo rey para las culturas orientales era un padre. ¿Me entiendes? No solamente era el rey, también era un padre. Por eso a Jesús se le considera como Padre eterno. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Jesucristo no solamente nos da la paz, sino que Él es el que tiene el poder para conservar la paz. Él tiene el poder para ordenar la paz y Él tiene el poder para crear la paz. Él es el Mesías. Miren todos esos nombres que tienen, ahí está, admirable. Después dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí están los nombres, miren. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién te da la paz? ¿Tú puedes conseguir la paz? Ahora hay un montón de pastillas. Hay pastillas también ya, ¿cómo se llama esas? Naturales, ¿no? Que tú puedes tomar, no, ese es natural, eso no te va a crear dependencia, no. Te da y tienes una paz. Y la gente cree que esa es paz, no, hermano. La paz verdadera te la da Cristo. La paz supone plenitud. Plenitud. Podemos morir en paz. Es haber vivido una vida plena. Es haber conseguido todo lo que Dios planeó para ti. Todo lo que Dios planeó para ti, tú lo vives. La paz es bienestar. La paz es liberación de la angustia. La paz en las relaciones es la buena voluntad y armonía. La paz es lo opuesto a la guerra. Es lo tocante a Dios en plena realización de su favor. La paz con Dios. Dios quiere tener paz con nosotros, ¿me entiendes? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El único que te da paz es Dios, pero para tener paz hay que tener esperanza. Todo esto se haya relacionado con el significado básico de Shalom, de ser un ser pleno, completo. Ese Dios es Jesucristo, ese es el Mesías. El único que cumple todos estos requisitos que están aquí es el Mesías, es el Cristo de la gloria, es el que te ha salvado. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Mira, su gobierno irá aumentando. Cada vez, cada cristiano, cada persona que se convierte forma parte de este reino de Dios. Puede partir de esta tierra, pero ¿saben una cosa? Pertenecemos al reino de Dios. Va creciendo y la paz no tendrá fin. Cuando tú, dice, Él murió en completa paz, murió en paz. Él murió en Cristo y se va a levantar. Y hasta toda persona que muere en Cristo está en la presencia de Dios, delante de Dios en este momento. Y un día vendrá, ¿me entiende? Por su cuerpo glorificado, para vivir, pero ya está viviendo en paz. Ya no hay nada que lo impide. Dice, esta paz no tendrá fin, esta paz es eterna, desde entonces y para siempre. El celo del Señor, Jehová de los ejércitos, hará esto. Dios es celoso y Él va a hacer esto, amado hermano. Dios lo hace, lo está haciendo. ¿Saben por qué nosotros celebramos Navidad? ¿Saben por qué a un Dios, con todas las cosas que los hombres están distorsionando la Navidad, Él aún determina que sigamos celebrando la Navidad? Porque Él
aún dentro de esta gente que no cree lo que es la verdadera Navidad, hay personas que sí están buscando la verdadera Navidad. ¿Por qué? Porque el celo de Dios permite eso. El celo de Dios hace que sus promesas se cumplen. El celo de Dios hace posible que tú conozcas al admirable, al milagroso. El celo de Dios hace que tú puedas ir al consejero, que es Jesucristo. El celo de Dios hace que tú puedas confiar en ese Dios fuerte, en ese Dios guerrero, que las batallas son de Él, no son las tuyas, que Él va a vencer. Ese Dios, ese Jesucristo, el Mesías, es el Padre eterno, que nunca falla, que siempre está contigo. Ese Mesías es el príncipe de paz. Ese Mesías es el príncipe de paz. Y eso tú y yo tenemos que creer, que el celo de Jehová de los ejércitos hace posible. Que el celo que Jehová de los ejércitos hace posible. El celo de Jehová de los ejércitos hace posible que nosotros estemos aquí, amado hermano. Dios es celoso, Él quiere el primer lugar, pero también su celo es que Él hace que esta palabra se cumpla, que esta promesa, que estas características del Mesías sean una realidad para tu vida. ¿Cuántos pueden decir de los que están aquí que han visto un día a ese Dios admirable haciendo un milagro en su vida o en la vida de sus familiares? ¿Cuántos pueden decir, los que están aquí en esta mañana, que han recibido un consejo de la palabra de Dios y la han creído y han visto que ha funcionado? Y que pueden decir, gracias Señor por el consejo que tú me diste, Jesucristo. ¿Cuántos pueden ver que en su vida han tenido problemas, han tenido situaciones difíciles y han visto a su Dios guerrero, a su Dios fuerte, actuar por usted y vencer a su enemigo? ¿Cuántos lo han visto, amado hermano? ¿Saben por qué? Porque el celo de Jehová de los ejércitos ha hecho posible. ¿Cuántos pueden creer que Jesús muchas veces ha actuado como su Padre de ustedes, con nuestro Padre para las situaciones difíciles? Y hemos visto a ese Padre protector, a ese Padre que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que todo lo que nos falta nos ha dado, amado hermano. ¿Por qué? Porque el celo de Jehová de los ejércitos lo hace posible, amado hermano. ¿Cuánto han tenido en los momentos más difíciles de su vida, momentos terribles de angustia, de desesperación? De un momento a otro han comenzado a confiar en el príncipe de paz y han descansado en ese Dios de paz y han visto la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Te alabamos y te adoramos. Te reconocemos, Señor, como el Mesías. Como creemos que la Navidad es el inicio de la redención, Señor, eterna, Señor, de esa redención que tú planificaste antes de la fundación del mundo. Cuando tú sabías que el hombre iba a pecar, planificaste, Señor. Y una de las cosas que el hombre necesita permanentemente, todos los días de su vida, es tener una esperanza segura. Y esa esperanza segura eres tú, Cristo, y nosotros. Por eso que la Navidad es todos los días. La Navidad es ver que creemos en las promesas tuyas. La Navidad es creer que los proyectos que comenzamos en tu nombre, Señor, se harán realidad. Aunque parece que todo está en contra, Señor amado, pero cuando lo hacemos guiados por ti, hemos ido al consejo tuyo y tú nos has aconsejado que eso tenemos que hacer, que ese es el plan que tú tienes para nuestra vida, Señor. Porque tú eres un Dios fuerte, un Dios Jehová de los ejércitos, que tiene su ejército, que hará posible, Señor. Porque tú eres, Señor, ese Padre eterno, Jesucristo, que estás para proveernos, para cuidarnos, para bendecirnos, para no abandonarnos, Señor. Gracias, Señor, porque pese a todo hay momentos en que todas estas cosas como nos queremos caer, Señor, y quiere entrar la angustia, quiere entrar la desesperación, quiere entrar las tinieblas de nuestra vida. Vamos al príncipe de paz, que eres tú, Cristo de la gloria, porque tú eres el Mesías. Gracias, Señor, gracias, Jesucristo, porque tú eres real, aleluya. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga.